Gracias, César, por venir y hacerle un tiempito a llegar de este programa que ya es algo, te diría, ya sos un habitué del programa. Pero siempre lo que sorprende es que en esos intervalos de tiempo que nos dejamos de ver hay mucho para charlar cada vez que nos encontramos. Efectivamente, como dije en otras oportunidades, estos viajes me permiten recargar las baterías afectivas, ver viejos amigos, la familia, etc. Y compartir con ellos algunas de las experiencias que tuve recientemente. Bueno, pues son muchos los países. Podríamos empezar por Cuba. Cuba me interesa por varias razones, así que encantado me gustaría charlar. Bueno, ¿cuál es tu historia y cuáles son tus amores? Creo que hay amores en relación a Cuba también. Bueno, mis amores son los de mucha gente de mi generación que veía en la Revolución Cubana un parate, digamos, al imperialismo norteamericano sobre La Habana, sobre Cuba. Y por eso creo que fue muy importante. Castro fue una figura realmente icónica para muchos de nosotros, muy admirado. Desgraciadamente, por esas cosas del destino, Castro se mantuvo demasiado tiempo en el poder y adquirió todos los problemas que tienen las personas que quedan en el poder durante mucho tiempo. La falta de flexibilidad, la falta de aceptar opiniones alternativas a las de ellos. Y Cuba, desgraciadamente, aunque mantuvo su posición anti-norteamericana, directamente no ha avanzado desde la Revolución Cubana hasta ahora en términos de calidad de vida, en lo que entendemos por calidad de vida, acceso a bienes materiales. Desde otro punto de vista, sí, ellos están contentos de que son un país tan pequeño y que se le opone al imperio más grande del mundo, pero digamos en términos prácticos, no veo cambios enormes que haya producido la revolución en este momento. Es también para pensar por la situación, por la ubicación geopolítica de Cuba, un territorio tan pequeño, con pocos recursos y que sea tan atractivo para todos. O sea, imaginemos una casa con recursos limitados y que muchos poderosos quieren apoderarse del lugar. Obviamente, porque sí. Los franceses, los españoles, los ingleses, los norteamericanos, hasta del Imperio Mexicano en sus primeras etapas, digamos, un territorio muy deseado por los vecinos. Exacto, tiene una situación geopolítica muy importante, obviamente, muy cerca de Estados Unidos, y ahora con el descubrimiento de yacimientos petrolíferos en las áreas marinas alrededor de Cuba, más todavía, obviamente. El país como tal, tú lo conoces, estuviste ahí, la gente es encantadora, tiene una gran tradición cultural, musical. Y Castro, creo, uno de sus grandes aciertos fue que desde el comienzo dio prioridad enorme a dos sectores, educación y salud. Y en ese sentido, sí, en ese sentido realmente los avances y el nivel ha sido, la mejora ha sido muy, muy evidente. Trabajaste y lo pensaste mucho el tema del embargo. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué efectos ves en Cuba y qué posibilidades hay de que realmente salgan de una situación de tanta limitación? Mira, yo tengo la satisfacción de haber escrito en contra del embargo a Cuba en publicaciones muy importantes. ¿En qué publicaciones escribiste? Bueno, escribí para varias, escribí para el New York Times, escribí para el Japan Times, escribí para el Boston Globe, escribí para el British Medical Journal, pero la que más satisfacciones me dio es un artículo contra el embargo que escribí para la revista de la Asociación Médica Norteamericana. Y me dio mucha satisfacción porque esta es una revista esencialmente conservadora. Y para mí realmente fue un gol de media cancha de que admitieran mi artículo pidiendo el levantamiento del embargo. Ahora, luego ocurrió una cosa muy curiosa. Después que se publicó mi artículo, me llama la editora, una de las editoras, y me dice, César, nunca recibimos tantas quejas contra un artículo como contra el tuyo.
Dice, pero yo decidí hacer lo siguiente. ¿De quiénes llegaban las quejas? De médicos lectores de la revista, a las cuales están suscritos, qué sé yo, casi todos los médicos de Estados Unidos. Es una revista de mucho poder, me refiero. Entonces me dice, decidí hacer lo siguiente. Voy a publicar en el próximo número 2 cartas en contra tuyo, 2 cartas a favor tuyo y una carta adicional donde tú contestas las críticas. Me pareció fantástico. Por supuesto que las que me atacaron virulentamente. ¿Qué es lo que decían? Y decían que yo exageraba, que Cuba merecía que se mantenga el embargo, etcétera, etcétera, lo cual es absurdo porque no hay... ¿Cuál era el argumento para que y el argumento es que Cuba es una punta comunista en América Latina, lo cual es absolutamente ridículo. ¿Y la gente que defendía el artículo? Y la gente que defendía lo defendía fundamentalmente desde el punto de vista médico. No se puede hacer un embargo que incluya medicinas que afectan la salud de la gente. Es ridículo. Y yo, por suerte, tuve la oportunidad de contestar. Pero la reacción más curiosa ocurrió más o menos una semana más tarde. Era el 7 de mayo, que es mi cumpleaños, y recibo un telegrama de Miami. Entonces, yo muy contento, digo, bueno, algún amigo de Miami se acordó de mi cumpleaños. Entonces, abro el telegrama y unas pocas palabras. Doctor Chelala, usted huele mal. Me hizo pedazo. Usted huele mal. You stink, decía en inglés, es una expresión muy fuerte. Usted tiene mal olor, ¿no? Sí. Y firmaba Doctor Hortas, que parecía un apellido cubano. Imagino lo que pasa es que hay cubanos que están viviendo bien en Estados Unidos. Exacto, me imagino que a los médicos cubanos de Miami no les causó mucha gracia mi artículo, pero fue gracioso mi reacción. Yo pensando que me mandaban una felicitación de cumpleaños y era un insulto. Claro, que tendrías que haber mandado el artículo a Cuba, para que contesten de Cuba. Ahí sí que tendrías argumentaciones en cantidad como para refutar todo esto. Probablemente sí. Tuve la suerte de viajar varias veces a Cuba. La primera de ellas fue en el 81, donde todavía era difícil viajar a Cuba. Pero tuve la suerte de que la Organización Panamericana de la Salud me enviara a un congreso de pediatría. Yo en ese momento estaba haciendo una publicación sobre salud de los adolescentes. Y me dijeron, bueno, hay una mesa especial con los principales especialistas en adolescencia de América Latina, ¿por qué no te vas al Congreso y charlas con ellos y juntas material? Lo cual me pareció fantástico porque, como te digo, eran épocas que no era fácil ir a Cuba, particularmente de Estados Unidos. Bueno, fui a Cuba y el último día del Congreso había una gran recepción en el Cubanacán, que es un centro de convenciones de La Habana. Y había un gran salón rectangular, largo, casi como una cuadra de largo. Yo estaba en este extremo, cuando desde el extremo opuesto siento que la gente empieza a gritar, Fidel, Fidel, Fidel. ¿Qué pasaba? Era que Fidel venía a saludar a los miembros del Congreso. Era tal mi interés en conocerlo a Fidel que lentamente comencé a moverme hacia él. Y cuando estuve más o menos a 2,5 metros... ¿Hace cuántos años? Esto fue en el 81, hace muchos años. O sea que estaba en plena salud él todavía. Sí, exacto. Cuando llego a 2,5 metros, digo, Fidel, quiero hablar contigo. Apenas digo eso, me rodearon 8 guardaespaldas que no me podían mover. Entonces Fidel, que era más alto que yo, un poco se agacha y dice, sí, ¿qué quieres? Digo, mire, yo escribo mucho sobre temas médicos, de derechos humanos, y me gustaría hacerle una entrevista. Y me dice, ¿y de qué te parece que podemos hablar? Y le digo, bueno, de la situación de Cuba, Estados Unidos, las relaciones, cómo están. Me escucha y me dice, bueno, dice, esos son temas delicados, dice. Tú estás acá como médico, sí. Dice, ¿te interesaría que hablemos de la salud pública en Cuba? Le digo, sí, por supuesto. Entonces me dice, mira, ¿cuándo te vas? Era un sábado a la tarde. Me voy el miércoles a la mañana. Dice, mira, estos próximos días son muy difíciles para mí, pero si tengo un rato, le digo a mi secretaria que te llame y charlamos un rato.
Bueno, era un sábado a la noche ya. Regreso al hotel y decido que hasta que no me llame Fidel no me muevo ni de mi cuarto, ni de mi cuarto. Por si acaso justo venga el llamado de Fidel. Entonces me la pasaba comiendo sándwich de jamón y tomando una cerveza negra riquísima, creo que se llama Boca de Lobo o algo por el estilo, pero todos los días ya estaba absolutamente harto, mañana, tarde y noche eran sándwiches de cerveza. Cuando el martes a la tarde me llama una conocida norteamericana que estaba casada con un médico argentino, muy conocido porque era uno de los médicos que habían sido torturados en la época de Perón. Esta era una cineasta norteamericana a quien conocí a través de amigos comunes. Y me llama para invitarme a una muestra fotográfica. Entonces le digo, no, mira, no puedo ir. Dice, ¿por qué? Estoy esperando a Fidel. Porque estoy esperando el llamado de Fidel. Dice, no te aflijas. Tú bajas a la carpeta, como le llaman a la recepción del hotel, tú bajas a la carpeta, le dices que vas a estar en el centro fotográfico tal y tal, y ellos te van a contactar sin ningún problema. Así que yo te paso a buscar dentro de una hora. Bueno, perfecto. Bajo, le digo que voy a estar en el centro de fotografía y vamos a ver la exposición de fotografía, la muestra, que era realmente espectacular. Era de un holandés que había hecho una serie de fotografías de América Central, una de las cuales valía toda la exposición, porque eran dos mujeres que venían caminando por una carretera en El Salvador, madre e hija, cuando descubren el cadáver de la esposa o del padre de la chica, y la esposa, el fotógrafo la tomó justo cuando se desmaya y se tira para atrás. Era una cosa muy impactante con el cadáver ahí en el suelo. Bueno, terminamos de ver la muestra y mi amiga me dice, César, ¿ya comiste? Yo, no comí, le explico que estaba con los sándwiches de jamón y la cerveza. Dice, no, te pregunto, dice, porque tengo unos amigos de Nueva York que viven acá cerca, unas cuantas cuadras, y podemos ir a la casa de ellos y seguramente te darán de comer. Entonces, vamos a la casa de estos neoyorquinos, que por supuesto me revientan a preguntas sobre cómo estaba Nueva York, etcétera, etcétera. ¿Y ya comió? No comía. No, ningún problema, me traen papas, pan, pollo, etcétera. Y pasamos un rato lindísimo, pero se extendió hasta la 1 de la mañana. Llego a la 1 de la mañana a la recepción del hotel y con ojos de vaca asustada la recepcionista me dice, doctor Chelala, dice, ¿dónde estaba? Dice, lo llamó el comandante y nosotros no lo pudimos encontrar. Así que fue mi experiencia fallida con Fidel porque ya salía la mañana siguiente. Así que no pudiste hacerle la No pude hacerle la entrevista. Bueno, tuviste un intercambio de palabras con... Claro, para nosotros, estudiantes universitarios, realmente es parte de nuestra historia. Exactamente. Porque bueno, mucho se puede contar de lo que cada uno fue viviendo en relación al proceso de Cuba, ¿no? Exacto, pero después me tomé mi revancha de la situación porque años más tarde Naciones Unidas me invitó a que fuera el jefe de una delegación de médicos latinoamericanos para ver un proyecto de interferón que estaban haciendo los cubanos y que era muy importante, primero porque ellos estaban bastante adelantados en el uso de interferón, que como te dije es una sustancia antiviral, y que justamente en ese momento se comentaba de que Fidel Castro tenía cáncer de pulmón y por eso Cuba tenía un especial interés en que se viera cómo estaba el proyecto, así que nos invitaron al grupo nuestro. Yo fui allá y tuve la enorme satisfacción. Había gente de distintas partes del mundo. Sí, de toda América Latina. Tuve la gran satisfacción que Fidel Castro viniera a visitarnos a nosotros al hotel. Así que fue una cosa muy linda porque charlamos y era evidente el conocimiento sobre salud que tenía Fidel. Realmente el tipo lee como un energúmeno. ¿Cómo hacen con la producción de medicamentos? ¿Toda la producción es local? Porque debe haber productos y elementos que necesitan importar. Sí, ellos tienen problemas con algunos medicamentos específicos de Estados Unidos. Pero reciben medicaciones de Europa, de otros países latinoamericanos, probablemente de Brasil, y tienen un poco de producción propia. Así que
En términos generales se las arreglan, diría, excepto por casos muy específicos, de medicaciones muy avanzadas, muy específicas contra el cáncer de distinto tipo, ¿no? En este momento ya se pueden ver cambios, aunque no lo sientas muy acelerado, como por ejemplo la autorización para salir del país, que en la práctica tiene sus limitaciones, porque mucha de la gente no lo puede hacer por lo que les cuesta conseguir un pasaporte en dinero, ¿no? Exacto. O sea, 10 sueldos para conseguir un pasaporte es una cuestión, es una barrera seria. Es una gran barrera. Y así hay otras limitaciones que se están modificando, pero de todos modos en la práctica el pasaje de una forma a otra o de un sistema a otro es lento. Ahora, no sé cómo se dará porque tampoco podemos leer el futuro, depende tanto de cómo sigan los gobiernos y cuál sean las propuestas futuras para los cambios. Bueno, con Raúl Castro, el hermano de Fidel, hubo cambios, pero no fueron cambios enormes, no fueron cambios dramáticos. Al respecto, yo recuerdo un comentario que me hizo una vez un joven cubano. En uno de los viajes que hice a Cuba, estaba en la bodeguita del medio, muy famosa porque solía ir Hemingway ahí. Y que está en pleno centro del Cacuito. Exacto. Entonces estábamos esperando para entrar y delante nuestro había dos muchachos cubanos jóvenes. Y estaban discutiendo con uno de los mozos del restaurante y decía, pero si nosotros tenemos dinero, nosotros podemos pagar, queremos entrar. No, ustedes no pueden entrar acá, y los corrieron a los muchachos. Entonces nosotros nos volvimos para charlar con ellos y nos dijeron, mire lo que pasa, nosotros tenemos el dinero pero no nos deja entrar a este restaurante. Dice, en este país no hay libertad, me dice uno de los chicos. Dice, mire lo que hay allá en la esquina. Sí, le digo, hay un hombre parado en la esquina. Dice, ese no es un hombre. ¿Cómo que no es un hombre? Sí, dice, eso es una gran oreja. Esa gran oreja está escuchando todo lo que yo digo, me dice. Pero no me importa, yo ya estoy harto, y se despachó contra el régimen de Fidel. Pero lo que dijo después, dice, los americanos no se dan cuenta, hablando del embargo, dice, no se dan cuenta. Ellos pueden obtener mucho más enviando jeans, enviando computadoras, enviando ese tipo de cosas que la gente joven quiere, que con toda la armada de Estados Unidos. Interesante el punto de vista. Es decir, que el embargo es en realidad la medida política más ridícula, desastrosa, inútil, probablemente en la historia de los Estados Unidos. Hay otra cuestión que está en juego, que este alto grado de desarrollo cultural, diría, educativo y de salud, que uno lo vivencia, hace que las normas de respeto comunitarias, digamos, son altamente consideradas por todos, más allá que exista toda la presión del gobierno para que se respete. Pero esto hace que no haya la violencia en las calles que podemos tener, el grado de delitos que nosotros podemos tener en las sociedades nuestras. Probablemente porque esto fue preservado en forma fuerte. Sí. Pero la modernidad también trajo aquí otras cuestiones. No se puede pretender que una sociedad quede encerrada. Tampoco es positivo. Pero el interrogante sería cómo conservar lo bueno que tienen y si hay un pasaje a otro sistema, ¿no? Porque este sí es un gran desafío. No va a ser fácil. Aquí ya sabemos, matan por una zapatilla, por una bicicleta, todos los niveles sociales están con el riesgo de tener circunstancias de violencia no deseada. Correcto, no significa que no tengan problemas, ellos tienen problemas de prostitución, muchas chicas jóvenes rodean a los principales hoteles de La Habana y en el Vedado, etcétera. Hay problemas, pero ciertamente no son como Argentina, que en este momento creo que está pasando, tengo la impresión, uno de los peores momentos de los últimos 50 años en términos de seguridad personal. Lo que está pasando en Buenos Aires, lo que pasa en Tucumán, que se roba por cualquier cosa, que se mata por cualquier cosa.
no es un buen momento para nuestro país, ciertamente. Ahora, claro, pensando este pasaje o estas situaciones de cambio, también visitaste Rusia. ¿Cómo se dio el pasaje del comunismo al nuevo sistema? Sí, no son pasajes fáciles. En el caso de Rusia, el pasaje a lo que es un sistema en términos prácticos prácticamente capitalista, digamos, ha creado una minoría que es sumamente poderosa, sumamente rica, y el resto de la población que no tiene niveles de pobreza comparables a otros países, como puede ser, qué sé yo, India o Filipinas o Argentina, en zonas marginales, pero donde la gente no tiene muy buen nivel de vida. Tan es así, estando en Moscú, recuerdo, me puse a hablar con una señora que venía con su hijito y su madre, y comencé a hablar con ella en ruso, porque conozco unas pocas palabras de ruso. Ella me contestó en ruso rápidamente, le dije, no, por favor, hábleme despacio. Se dio cuenta de que yo no hablaba ruso, y me empezó a hablar en perfecto inglés, lo cual me llamó la atención, porque dije, ¿usted estuvo afuera? No, nunca estuve afuera, esto lo aprendí en la escuela. Entonces le pregunté de la situación así de la gente joven como ella, que era maestra, y le digo, porque Rusia es un país rico, ¿usted cómo se siente? Dice, ¿y si nosotros somos tan ricos como dice el gobierno, por qué nosotros somos tan pobres? Y claro, yo obviamente no sabía qué contestarle. Es decir, que hay una minoría que tiene, pero los mejores autos, las mejores casas, los mejores departamentos, y la gran mayoría, hay una pequeña clase media, diría, y la mayoría de la gente quizás yo la calificaría de clase media baja. ¿Y los niveles de educación y salud en Rusia se siguieron manteniendo en buenos niveles o hay deterioro en esos aspectos? Los niveles de educación son buenos en general. Los de salud, ellos tienen grandes problemas de salud. Grandes problemas de salud, muchos de los cuales son causados por el alcoholismo. El alcoholismo es lo que va a condenar a Rusia desde el punto de vista de la salud, porque trae aparejada obviamente toda una serie de otros problemas cardíacos, etcétera, que no vale la pena discutir ahora, pero que son un verdadero problema para Rusia. Pero además Rusia tiene otra situación de desventaja. Rusia posee, se calcula, casi el 40% de los recursos naturales del mundo, lo cual es una barbaridad, es una brutalidad realmente. Sin embargo, su población va disminuyendo paulatinamente. Y esa población va siendo reemplazada, los chinos están avanzando en zonas limítrofes, y pueblos del Asia Central están comenzando a llegar hacia Rusia, pero como hay mucho racismo en Rusia, se están creando conflictos sociales entre esas personas que vienen de los países del Asia Central hacia Rusia y los rusos que no los admiten. Así que el problema demográfico es un problema real que está sufriendo Rusia. Bueno, hacemos un intervalo breve y seguimos, porque no? ya te fuiste a otra frontera que es China. Interesante. Inevitables. Bueno, estábamos, decía, tocando otras fronteras y otros países, cada uno con sus problemáticas tan distintas. China con problemas demográficos opuestos a Rusia. Exactamente, exactamente. Y China en este momento que está cambiando o que intentan cambiar la política de un solo hijo hacia una ¿Podés política explicar más... la política de un solo hijo? Sí, durante muchos años solo se permitía que las familias tuvieran un solo hijo, porque realmente la explosión demográfica en China era notable. Pero claro, eso lo limita en varias otras cosas, y decidieron flexibilizar un poco esa medida y están discutiendo ahora, o quizás ya lo implantaron, el de tener 2 hijos. No creo que admitan más de 2 hijos por familias, pero 2 hijos por lo menos. ¿En qué los limita? Y los limita porque se está creando una sociedad de viejos. Y eso tiene un enorme costo económico y social, ¿me entiendes? Cuando pasa eso, el porcentaje de viejos en China es enorme. ¿Y qué promedio de vida tiene?
El promedio de vida de China en este momento debe oscilar alrededor de los 70, 75. También varía entre hombres y mujeres y también varía de acuerdo a las regiones de China. No es tan alto, digamos. No es tan alto, no es tan alto. ¿Es menos en las zonas urbanas? Es menos en las zonas rurales pobres, diría yo. ¿Y cuando fuiste a China, cuál fue el motivo de la visita? ¿En qué año fue? Hice 2 viajes a China. En este momento, como no pensaba que íbamos a hablar de ello, no recuerdo exactamente los años, pero fue en la década de los 90. Y en ambos casos fueron misiones de Naciones Unidas para ver proyectos específicos de salud, cómo se estaban desarrollando. Pero me interesa mucho el país, leo mucho sobre el país, escribo mucho sobre el país. Escribo sobre el país, incluso de la misma China me piden artículos sobre la situación en China a mí, lo cual me causa una gran satisfacción. China es un... Sí. No. China es un país que se está desarrollando a pasos agigantados y obviamente la pregunta casi inevitable es ¿cuándo China va a reemplazar a Estados Unidos? ¿Lo ves como algo irreversible, digamos, como vamos en ese camino? Bueno, si quieres saber la respuesta, voy a tener un artículo en el Pulso Argentino que sale probablemente en unas semanas, donde tengo un artículo sobre China. No podés adelantar. No podés adelantar. No, mira, en general no me gusta hacer pronósticos políticos porque el tempo histórico es tan rápido que hacer pronóstico político es muy arriesgado. Además, se depende de tantos factores que pueden alterarlo al tempo histórico, ¿no? Pero, sí, pero se pueden decir algunas cosas. Los chinos están absolutamente decididos a ser primera potencia mundial. No se creen en este momento, tienen un complejo porque se dan cuenta que no lo son. Pero diplomáticamente y estratégicamente son mucho más hábiles que los norteamericanos. ¿Y por qué te digo esto? Porque, contrariamente a los norteamericanos, que intentan una dominación de tipo político-militar, los chinos no. Los chinos entran tratando de ayudar al desarrollo de los países. Eso lo vi yo muchísimo en África, donde ellos están... ¿De qué forma? Están ayudando a construir escuelas, están ayudando a construir caminos, están ayudando a construir teatros, ¿me entiendes? O sea que ellos están ayudando a los países a desarrollarse, a cambio, obviamente, de materias primas que ellos necesitan desesperadamente. ¿Crees que es una modalidad nueva o ya se vio en la historia? Porque es muy interesante esto que estás señalando, me parece, para subrayar. Sí. Porque la historia permanentemente habla de dominio a partir de la violencia. A partir del dominio militar. A través de la humanidad, con distintas formas, pero siempre la violencia imponiendo. Sí, no se me ocurre en este momento un país que tenga el poderío que tiene China en este momento, tratando este enfoque de tipo más de desarrollo, diría yo, ¿me entiendes?, que de conquista militar. Aparte que la conquista militar cuesta una cantidad enorme de dinero. El otro se puede hacer con mucho menos dinero, el ayudar al desarrollo de los países, y se deja mucho más contenta a la gente, porque la gente se queda mucho más contenta con un nuevo camino y una serie de escuelas que con una nueva base militar norteamericana. Y además la culturalización que implica establecerse en un nuevo lugar, porque todos estos intercambios llevan a llevar también la cultura de China. Nosotros mismos estamos ya recibiendo productos con intercambios. Bueno, eso es cierto, pero no tan cierto. Y te explico por qué. Porque sigo creyendo que el imperialismo cultural más importante en la historia de la humanidad ha sido el norteamericano. Es impresionante, es realmente impresionante cómo subes a un taxi en Moscú y el tipo tiene jazz norteamericano. No, y la mayor culturalización fue a través de la lengua. El que todos tengamos que hablar inglés para comunicarnos en cualquier lugar, ya esto es el mayor dominio. Exacto, pero además no te olvides que las películas... O tenemos impregnado el idioma también de palabras inglesas y de... Además, cada vez más, cosa que a mí siempre me sorprende, ver Drugstore, ¿me entiendes?
por farmacia. O que aquí se celebra el Halloween, por ejemplo. Y que se es celebra el Halloween, totalmente que ya de por nosotros. sí es una festividad medio ridícula. Pero en fin. O sea que también nos llegan las cosas ridículas. En general son culturales. los que más fácilmente nos llegan. Esto que dices en broma, pero que tiene que ver también con una crítica, me lleva a preguntarte qué pasa cuando en tus ensayos enuncias aspectos y tomas una posición crítica a Estados Unidos. ¿Tienes inconvenientes? ¿Puedes decirlo con toda libertad? Mira, inconvenientes directos no tengo. Inconvenientes directos no tengo. Mentiría si te diría que los tengo. Sé de que mi nombre figura en forma prominente en varios registros del gobierno de Estados Unidos, eso lo sé. ¿Y qué implicancias tiene eso? Práctica inmediata ninguno. Práctica inmediata, es decir, yo no me siento coercionado de ninguna forma, yo escribo lo que quiero. Sin embargo, y esto es interesante, cuando tengo un artículo con una opinión que es muy, muy fuerte en contra de la política de Estados Unidos, lo más probable es que los principales diarios no me acepten el artículo, pero sí los medios más alternativos que tienen gran difusión. O sea que, digamos, es una especie de censura que ellos no la consideran censura, se sentirían ofendidos si yo le digo que es censura, pero en términos prácticos es censura. Ahora, dices en términos inmediatos, ¿y qué pasa más largo tiempo? ¿Te lleva a tener alguna hipótesis al respecto? Sí, me lleva a tener alguna hipótesis al respecto, y es de que no se pueden predecir los avatares políticos, no se puede predecir qué es lo que va a ocurrir dentro de 10 años. Y en este momento, por ejemplo, se discute mucho el hecho de que el gobierno de Estados Unidos tiene unas técnicas de recoger información sobre todos los habitantes del país. Y no sabemos si en ¿Del país o del mundo? Del mundo, perdón, tienes razón. No sé, pregunto. La sensación es que nos miran. No, es del mundo. La sensación es que nos miran. No, es del mundo, efectivamente. Pero estaba pensando en Estados Unidos de todas maneras. Entonces, tiene una forma de recoger información que no sabemos. Si sube un loco como McCarthy en el futuro, no sé si te acuerdas de la época macartista, Claro. y decide hacer una casa de brujas como la que hizo él, gente como yo que estuvo expuesta durante tanto tiempo, somos blancos fáciles para ellos. ¿Me entiendes? ¿Aún fuera del país sería, te parece, o implicaría la salida del país? Como medida de precaución, de preservación de la vida, o como quieres llamarlo. Sí, no sé qué pasará, no sé qué pasará realmente. Y en este momento la tendencia, digamos, a la línea de gobierno futuro. Digamos, los republicanos han conducido una oposición tan desastrosa en estos últimos años que es difícil pensar, de nuevo, no estoy haciendo una predicción, no quiero hacer predicciones, pero es difícil pensar que el próximo gobierno que suceda a Obama sea un gobierno de un republicano. Lo más probable hasta este momento es que sea un gobierno demócrata, que tienen tendencia a ser un poco más abiertos, un poco más respetuosos que los republicanos. ¿Te desilusiona Obama? ¿Esperabas otro gobierno de Obama o no? Es una pregunta tan difícil, tan buena y tan difícil. Un poco me desilusionó, pero creo de que Obama manifiesta lo que son los problemas del racismo en Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo, nosotros también lo somos, ojo, en Argentina, nosotros también somos racistas. Pero Estados Unidos es un país racista que está con un presidente negro, y eso yo creo que resulta algo que es muy difícil de aceptar para una gran parte de la población. Yo en alguna otra oportunidad dije que Obama es un presidente muy fuerte y muy débil a la vez. Es muy fuerte porque realmente creo que él, honestamente, es un hombre de serias convicciones morales, progresistas, etc. Pero es muy débil porque Obama sabe, él lo sabe interiormente, que él no puede tener
una actitud confrontacional con los poderes de los republicanos, con los grandes poderes de los bancos, con los militares, etc. Porque en el momento que Obama tenga una actitud confrontacional con todos esos poderes, es hombre muerto. ¿No ha podido incidir en estas actitudes racistas de la población, digamos? No creo, para serte franco, no creo. Tampoco hubo normas o leyes que pudieran favorecer una mayor protección. Lo único que hizo él puso a muchas personas negras en cargos responsables en la administración. Pero no creo que haya cambiado la tónica. ¿No ves cambios significativos? No veo ningún cambio significativo. Como descendiente de árabes, también te debe haber tocado profundamente la posición de Obama respecto al conflicto árabe-israelí. Bueno, yo estoy en contra tanto de la posición de Estados Unidos como la del gobierno israelí respecto al conflicto en el Medio Oriente. Pero también hiciste escritos sobre ese tema. Sí, escribí mucho sobre eso. Pero quiero hacer una aclaración para que no haya malos entendidos. Mi posición respecto al conflicto del Medio Oriente es que estoy en un 99% de acuerdo con aquellos israelíes pro paz, como puede ser Uri Avnery, que es el jefe que lidera un movimiento de paz en Israel, como Gideon Levy, como el escritor Amos Oz, que tú probablemente lo conozcas. Mi posición frente al conflicto es exactamente la de ellos, ¿me entiendes? Pero creo que el gobierno de Netanyahu particularmente, como lo fue el de Sharon, están destruyendo las posibilidades de paz en la región. Y desgraciadamente el gobierno de Estados Unidos le da pie para que ellos tomen ese tipo de medidas que son a la larga antipolíticas, que son antidemocráticas. Exacto, antidemocráticas. Que van en contra de la posibilidad de hacer acuerdos de paz. Al respecto, no sé si recuerdas el nombre, hay un judío francés que escribió un panfleto de unas 30 páginas que se llama Rebélense, dirigido a los jóvenes fundamentalmente, donde hace una crítica bastante seria a la posición judía en el conflicto de Medio Oriente. Yo lo conocí por casualidad en Nueva York. A la posición israelí. A la posición israelí. Del gobierno me refiero, ¿no? Sí. Porque la posición de la gente no es la misma necesariamente que la del gobierno. Hay distintas posiciones, digamos. Yo lo conocí estando Miguel Ángel Estrella, con quien somos amigos de juventud. En Nueva York, él me presentó a este hombre, un hombre muy destacado realmente, un gran tipo. Y yo le hice una pregunta que me pareció interesante e importante. Le dije, dígame, señor tal cual, ¿por qué le interesa tanto a usted el problema de los palestinos? Y me miró y sin dudar un segundo dijo, porque yo amo a Israel. Me pareció la mejor respuesta concebible, porque yo amo a Israel. Él se da cuenta que a menos que haya una aceptación y una solución al problema palestino, Israel no va a vivir tranquilo. Y eso lo sabe la mayoría de la gente. Interesante esto. Y además de destacar que en las dos poblaciones en realidad hay quienes buscan la paz, por suerte, aunque parezca difícil encontrarla. Absolutamente, hay enorme cantidad de organizaciones, de mujeres, de médicos, que trabajan con poblaciones israelíes y palestinas, que son absolutamente admirables y que dan una tónica, que desgraciadamente la posición del gobierno las contrarresta, ¿no? Siguiendo el viaje, sé que estuviste en Nigeria. Estuve en Nigeria, en realidad estuve hace poco, hace menos de un mes probablemente. ¿Cómo es Nigeria? ¿Qué dirías del país? ¿Qué diría del país? Nigeria es un país típicamente africano, pero que tiene una capital que parece Washington, D.C., porque los edificios de la capital, Abuya se llama, o Abuja, uno le parece que está en Washington. Son tan elegantes, tan lindos, tan bien hechos, que uno cree que está, qué sé yo, en un país desarrollado.
pero uno sale 15 kilómetros del centro y ya entra en el África verdadera. Ahora, ¿por qué hay todos esos edificios? Porque ahí está concentrado el gobierno, y el gobierno ha recibido enorme cantidad de dinero de la explotación petrolífera, particularmente en el sur del país, en el delta de Nigeria. Y eso ha traído enorme cantidad de ingresos, que desgraciadamente, como suele ocurrir en casi todos los países, lo que más hacen es facilitar la corrupción, facilitar la creación de una clase superior en términos de ingreso, y donde la mayoría de la población no recibe ninguna... Que se transforma en un grupo poderoso en todo sentido. Que son muy poderosos, Y una mayoría de población pobre. Y una mayoría de población pobre. Es un país enormemente rico potencialmente, tanto en términos de tierras como de petróleo, pero que desgraciadamente no se ha desarrollado como debería desarrollarse. ¿Y cuál fue el motivo de tu visita a ese lugar? El motivo de mi visita fue ver un programa muy exitoso de salud materno-infantil que estaban desarrollando en el norte del país, que es una zona bastante conflictiva, porque hay grupos guerrilleros que atacan a la gente, que atacan a civiles, etc. Y a pesar de eso, digamos, esta gente se las arregla para proveer de cuidados médicos esenciales a gran parte de la población. Así que fue una buena experiencia para mí. Conocer Abuya fue una gran cosa porque es algo que no me imaginaba. Yo estuve en varios países africanos y Abuya en realidad es la ciudad más elegante, diría, más desarrollada, ¿no?, de las que conocí. ¿Y conociste Arabia Saudita? No estuve en Arabia Saudita, no estuve nunca en Arabia Saudita. Bueno, porque estuviste en casi todo el mundo. Ya hay que preguntarte qué países dejaste de visitar. Sí, bueno, trabajé, digamos, estuve en misiones en más de 50 países, pero en general son países en desarrollo. Saudi Arabia no necesita de gente como yo. ¿Vos crees? Porque llama profesionales y se enriquece con el aporte de profesionales de todos los países. Es cierto, ¿no? Es cierto. Esto sí. es lo que uno conoce. Sí. Y bueno, por los ingresos vendría bien también trabajar en Arabia Saudita. Sí, digamos que el gobierno no despierta mis simpatías más grandes. Claro. Bueno, tanto recorrer el mundo seguramente te hizo pensar y confrontar la posibilidad de ser nómade a ser sedentario, quedarse en un mismo lugar. ¿Cómo te ves en el futuro? Mira, cada vez me resulta más difícil viajar. Lo que pasa con el tipo de misiones que yo hago es que son misiones que en general exigen tener bastante energía, cosa que yo tengo 73 años en este momento y no tengo la energía que tenía cuando tenía 50, obviamente. Así que me cuesta bastante, y como voy a países que no son fáciles y voy a zonas de países difíciles que no son fáciles tampoco, lo cual hace que sea bastante complejo eso. Pero dedico en este momento la mayor parte de mi tiempo a escribir. Así que si surge una misión interesante, la hago sin mucho entusiasmo porque, como te digo, no tengo la energía de antes. A menos que sea una misión corta, como fue esta de Nigeria, que fueron 10 días, donde fui allá. Pero siempre me interesa, porque por alguna razón necesito una inyección de África en mis venas cada año o cada 2 años. África ha tenido siempre un impacto muy definido sobre mi personalidad. ¿A qué crees que se debe eso? Realmente que no sé. Mi padre nació por casualidad en el Transvaal, una parte de Sudáfrica. Digo por casualidad porque mis abuelos estaban trabajando ahí, mis abuelos eran del Líbano, estaban trabajando ahí, y mi padre nació y cuando era chico comenzó o se postergó la guerra de los Boers y tuvieron que regresar al Líbano, pero mi padre había nacido en bueno, Sudáfrica. ¿qué te parece el motivo? ¿Qué te parece el motivo? Sí, hay algo que te tire y que te mueve la sangre. No, pero ¿sabes qué? ¿Qué te pasa emocionalmente cuando estás en África? No sé, me identifico con la música, me identifico fácil con la gente,
Mi relación con la gente, con los africanos, es muy fácil. Siempre hablando inglés, por supuesto. Siempre hablando inglés, sí. Nunca tuve problema, en realidad. Desgraciadamente o afortunadamente, el inglés es el idioma universal y con el inglés y chapuceando otros pocos idiomas me las arreglo en general, ¿no? Esto decíamos, estabas en qué es lo que qué sientes y qué te pasa emocionalmente cuando estás en África. Esto de identificarte, te gusta la música. Me gusta la música, me gusta la energía de la gente. Me encanta el arte africano. Tengo una pequeña colección de esculturas africanas que me dan gran placer verla todos los días. No son especialmente valiosas, pero son muy buenas, ¿me entiendes? No son viejas, son esculturas nuevas. Pero son esculturas dentro de lo que podríamos considerar el folk africano o de artistas africanos contemporáneos. No, dentro de la parte folclórica, sí. De los artistas africanos modernos no tengo nada en realidad. ¿Y literatura africana? Literatura africana conozco muy poco, debo confesar. Conozco muy poco. Leo ocasionalmente algo, pero no es algo que me llame mucho la atención. La energía, África tiene una energía enorme, ganas de hacer, ganas de trabajar, que no siempre pueden cumplirlo, ¿me entiendes?, por las circunstancias socioeconómicas imperantes. Pero esa energía de la gente, la alegría de la gente, la belleza de las mujeres, las africanas bellas son bellísimas realmente, los hombres no me interesan. Está bien. Bueno, pero se puede apreciar también la belleza, aunque no sea tu interés. ¿Cómo ves la posibilidad de África? Claro, me decís pronósticos no. Pronósticos pero por lo menos cómo ves la situación. Es muy grande de todos modos África, estamos hablando muy general. Sí, es muy imposible, es imposible hablar así en forma unitaria de un continente con cosas tan diferentes. Pero lo que sí se puede decir es que yo creo que están dadas muchas de las condiciones para que en los próximos 20 o 30 años África dé un gran salto de desarrollo. Porque hay muchos africanos que están saliendo, está comenzando a haber cada vez más turismo, más intercambio, más conocimiento de otras culturas. La influencia china seguramente va a aumentar porque los recursos básicos de África son considerables, muchos de los cuales los chinos no los tienen y los necesitan. Así que pienso que los próximos 30 años van a ser sumamente interesantes. Bueno, estamos llegando al final de la entrevista y preguntarte en qué estás en este momento, qué cosas te atrapan como problemáticas de pensar. Tengo el defecto que me interesan muchas cosas y tengo la suerte de que puedo volcar mi interés en escribir acerca de distintos problemas para públicos muy distintos. Y eso es una gran suerte. Suerte que desarrollé con mi trabajo de los últimos 40 años, ¿me entiendes? Escribiendo y contactando editores y volviéndolos locos, etcétera, etcétera. Pero en este momento, qué sé yo, no solo escribo para Estados Unidos, escribo regularmente para Japón, para China, para Rusia y bueno, la temática de todos esos países es tan enorme que siempre hay temas que me interesan, ¿me entiendes? Y además me imagino lo que te significará la comunicación y las devoluciones de culturas tan distintas, porque hemos hablado de culturas muy diferentes y de situaciones muy diferentes. Entonces, poder comunicarte con el otro que piensa diferente, que vive distinto, hasta que piensa en otro idioma, bueno, me imagino que te sorprenderá más de una vez las devoluciones o los aspectos a los que hacen referencia cuando escribís un artículo, porque no siempre será lo esperado. Exacto. No, lo que me sorprende es que de China me pidan artículos sobre la realidad china a mí, que estoy viviendo en Nueva York, o que de Moscú me pidan un artículo sobre lo que está pasando en Rusia.
Digamos, a mí me alegra, porque es una especie de logro profesional, es un reconocimiento. Un reconocimiento importante. Es muy importante, pero lo puedo hacer por el hecho de que conozco las sociedades, entonces no me resulta difícil hacerlo, ¿me entiendes? Si me piden que escriba un artículo sobre el SIDA en China, lo puedo hacer con cierta facilidad, o sobre problemas de salud en Rusia, o en Japón, o lo que fuera, entonces... Bueno, esto se merece compilarlo en un libro, ¿no? Ganas no me faltan. Comencé a escribir un libro de impresiones de viaje, del cual serás lectora importante. Seguro, y presentaremos aquí en el programa. Y que presentaremos en el programa, con mucho gusto. Bueno, puede ser ya para la próxima visita. Me hace falta que me pongan un poco de presión. Bueno, te la pongo. Bueno, porque será un placer de tener seguir viajando contigo, porque gracias. Yo creo que viajamos cada vez que te escuchamos. Yo te agradezco muchísimo, bueno, y un orgullo que seas tucumano que anda por el mundo representándonos tan bien. Muchísimas gracias. Gracias.